muchas veces nos informamos, obviamente, por internet. Ya vivimos en Ujú, la era de la información, ujú. pero he conocido hasta chicas, mayormente chicas, que tienen su skincare o tienen su cuidado de la piel, pero les pregunto, bueno, qué padre, sabes mucho, pero ¿de dónde aprendiste? No, pues de internet. Y a veces decía como, oye, pero ¿estás segura que es lo que necesitas o es lo que tú piensas que es como lo útil, no? No sé si te informaste bien o te desinformaste, porque a veces tienen millones Exacto. de productos, pero es como que, a ver, o sea, ¿son útiles o no? El Y aquí acceso a la es, información, el acceso a demasiada información puede desinformarte. sí, sí, y eso es lo que quería preguntar, ¿Entiendes, porque Matías? Sí, 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 sí. Eso lo veo yo diario en mi praxis. sí, y por eso Uf. te quería preguntar como que tú consideras que se complementa tener como que una rutina en casa, pero también tener un profesional como lo que me estás Siempre. diciendo. Mira, te voy a decir, te lo voy a hablar con ejemplos y te voy a hablar además con matemáticas, porque yo creo que cuando tú haces números las personas lo entienden mejor. ¿Ok? Siempre. Una consulta con un especialista en la cual te van a poner un tratamiento te puede costar, no sé, vamos a poner un número random, vamos a poner 50 euros. ¿Ok? Entonces, muchísimos pacientes hoy en día no vienen a una consulta a un especialista porque dicen, ¿para qué yo voy a ir si lo que yo puedo hacer, lo puedo buscar, puedo buscar información en redes sociales como TikTok, Instagram, demás y demás? Y, y ya, empezar y ya, eso no me puede pasar nada. Y te digo que no solo con el skincare, a mí me llegan muchísimos pacientes con problemas de suplementación serios. La suplementación, y eso también es otro tema que podríamos tratar en 3 podcasts, suplementación. La industria de la suplementación hoy en día es una industria que no está estrictamente regulada, la verdad no lo está. Y entonces eso le permite a muchísimas personas poner productos en el mercado sin muchísimo esfuerzo y los que muchas veces pagan las consecuencias son las personas que consumen esos productos. Ah, ¿Ok? Entonces, volviendo al tema, los pacientes muchas veces no quieren gastar sencillamente un dinero X en venir a una consulta y recibir una asesoría profesional y médica porque están incentivados por 2 cosas. Una, porque tienen información en social media y piensan que de esa forma lo van a obtener más rápido. Dos, no quieren gastar dinero en esa consulta y además de eso no confían. Yo pienso que también esto está influenciado en que el paciente no termina de confiar en los médicos. ¿Ok? Los pacientes, yo vengo de Cuba y eso fue algo que me chocó a mí muchísimo porque como médico cubana nosotros estamos acostumbrados siempre a ir a consultar a un médico, ¿sabes? Antes de tomar una decisión X. Fuera de Cuba eso no sucede así. Fuera de Cuba se ve al médico de otra forma y muchísimas veces los pacientes no confían. No confían, ah, no quieren ir a un especialista porque piensan que no van a ser totalmente sinceros con ellos. Vale. Entonces, se ven desastres después con pacientes acá, porque ellos, por no venir a la consulta y por empezar a hacer este camino solos en lo que es suplementación, en lo que es skincare y demás, pues cometen errores. Porque yo les voy a ah, decir algo. Para ejercer y para poder hacer esto con dignidad y poder dar un resultado decente a un paciente, tú tienes que estudiar. Esto lleva estudio. Esto lleva sacrificio. Esto lleva, y no estudio de 2, 3 días, ni ver un video en YouTube. Esto lleva estudio de años. Mi formación profesional, por ejemplo, son 6 años de medicina, 2 años y medio de un máster. Ahora estoy haciendo otro máster y después me voy a enrolar en una especialidad. El médico nunca termina de estudiar. Porque además la medicina es una ciencia que está en constante movimiento y evolución. Lo que tú sí. estudiaste hace 10 años, tú conoces la base, ¿ok? Pero hoy en día los métodos de tratamiento que yo estudié hace 10 años, 15 años, pues no es que estén obsoletos, pero ya existen muchísimas alternativas nuevas. Entonces nosotros estamos en constante evolución, en constante movimiento, en constante cambio. Y nada, los pacientes no vienen. Yo he tenido pacientes que me han llegado a una consulta para remover, por ejemplo, un lunar, remover una verruga, y cuando yo les he visto la piel, porque nosotros tenemos algo que se llama ojo clínico, los médicos tenemos la posibilidad de, cuando vemos un paciente, nada más de verlo, poder inferir muchísimas cosas de ellos, no solo de su salud, sino de su vida diaria. Y eso te lo da la experiencia, te lo dan los años, y nosotros llamamos a eso ojo clínico.
Y nada, me han llegado pacientes acá para hacerse remociones, por ejemplo, y yo, como especialista, siempre primero les indico una serie de complementarios que hay que hacer, que no se los indican en muchísimas, el 90% de las clínicas acá no lo hacen. Y nada, cuando el paciente me llega, me llegan con resultados, por ejemplo, de analíticas que son extremadamente preocupantes, pacientes con hepatitis, pacientes con marcadores hepáticos y pancreáticos extremadamente elevados, porque se están suplementando por ellos mismos, por ejemplo. Y no lo sabían. Y no lo sabían. Ellos deciden empezar a hacer este camino por ellos solos, guiándose por trends, guiándose por personas a los cuales les funciona una fórmula. En medicina, 2 y 2 no es 4. Cada paciente, tú tienes que entender de que un paciente es único, cada persona es única. Y cada persona lleva un tratamiento individualizado. ¿Ok? Con el skincare es lo mismo. Las personas prueban productos porque están trend, porque a una amistad le funcionó, porque el vecino se lo recomendó, porque a mi mamá me funcionó. Y lo que no saben es que en skincare lo primero que tenemos que saber es, por ejemplo, qué tipo de piel tenemos. Lo que le funciona a una persona con piel grasa no tiene por qué funcionar a una persona con piel seca. Además de eso, si tenemos patologías subyacentes, es decir, enfermedades que tengamos, por ejemplo, como hipertensión, diabetes o cualquier tipo de enfermedades como alergia, ahí también varía el uso del producto que te vamos a el producto que te vamos a Ujú. indicar. Lo otro que también tenemos que valorar con un caso que es sí o sí importante es qué objetivo o qué deseamos tratar en este caso. Una persona que viene con manchas, em, por ejemplo, una persona que tiene un melasma, que es una mancha de origen vascular, por ejemplo, no tiene el mismo tratamiento que una persona que viene con una mancha que es senil o una mancha que sea por daño solar. Todas son manchas, ¿no Mm, es verdad? Sin embargo, todas tienen un origen distinto y tienen un ujú. tratamiento distinto. Entonces vienes tú con melasma y te empiezas a aplicar un producto que a tu amiga le funcionó porque tiene otro tipo de mancha y tú piensas que te va a funcionar y lo que haces es empeorarte. Te voy a poner un ejemplo, paciente que me llegó, este caso lo vi hace 10 días. Paciente serbia que me llega con una piel muy dañada, con problemas gastrointestinales serios, con sangramiento, con sangramientos hemorroidales, con gastritis, con esofagitis, con paciente con una astenias de decaimiento, que no puede hacer ejercicio porque después que hace ejercicio tiene un decaimiento extremo. Ese paciente, por ejemplo, esa paciente, por ejemplo, hizo muchísimas cosas por sí sola. ¿Por qué? Y ayer lo estaba conversando con la nutricionista con la cual estamos ahora valorando. Esa paciente no confiaba en el sector de salud. Esa paciente estuvo en manos de muchísimos especialistas por muchísimos años y nadie le dio un seguimiento. Nadie quiso llegar a la raíz del problema de ese paciente, de esa paciente. Todo el mundo llegó y tienes un sangramiento, es que estás tomando hierro. Es que te sientes mal, te sientes mal, es que tienes un síndrome de Gilbert. Nadie se toma el trabajo de sentarse con el paciente y explicarle. Y eso crea en el paciente inconscientemente, porque no es que lo crean, ellos no conscientemente no se dan cuenta, pero inconscientemente hacen un rechazo a venir a los Sí. especialistas, ¿no es verdad? A no confiar en ellos y empezar a hacer cosas por sí solos. Y eso terminó muy mal porque evidentemente hoy en día está viendo que tiene una disminución de peso, que tiene una piel dañina, además una piel dañada, que tiene muchísimos problemas gastrointestinales. Y yo le dije, mira, aquí tenemos que empezar con pasitos pequeños. Vamos a empezar a gatear, después vamos a caminar poquito a poco. Vas a ser seguida por mí, pero no vamos a hacer nada más un tratamiento conmigo. Hay que valorarte 100% con un buen gastroenterólogo y vamos a valorarte con un nutricionista para que en tu caso específico se planifique y se cree un protocolo y además de eso se eduque al paciente. La idea es educar al paciente, que el paciente sea capaz por sí solo de mejorar su estilo de vida y poder tener una calidad de vida muchísimo mejor, ¿vale? Y no solo te decía con el nutricionista, la valoramos también con entrenadores físicos y muchísimas veces esos casos también tienen acompañamiento psicológico porque hay que ir a la raíz del problema. Hay que ir a ver Mm.
por qué este paciente está pensando así, qué es lo que está de forma consciente o inconscientemente llevando a este paciente a tomar estas decisiones y que sean de forma repetida, porque Ujú. no lo ha hecho una vez, lo ha hecho 10, 15, 30 veces, ¿no es verdad? Entonces, para eso tenemos que hacer, es lo que te decía, ese enfoque integral que es el que estamos tratando de darle a los casos cuando lo meritan. Y todo eso viene dado por eso, porque los pacientes muchas veces no quieren llegar al especialista y lo que va a costarles 50 euros después puede costarle muchísimo más porque tienen entonces que ir a ver a sus especializaciones, tienen que gastar muchísimo dinero en tratamientos. Entonces, mi consejo siempre, antes de empezar a usar un producto, si te quieres adentrar en el mundo del skincare, ven con un especialista primero. Ese especialista te va a hacer una valoración, te va a recomendar lo ideal para ti, para tu tipo de piel y cada 6 meses ven para acá. Ven, mira, te chequeamos y vemos qué podemos hacer para que te puedas mantener sana y bonita al mismo tiempo. Sí. Sí, eso pasa más seguido de lo que queremos Ujú. pensar y jurar, ¿no? Y En en mi praxis lo veo día a día. Pacientes que prueban cremas, que me llegan después con brotes activos, pacientes que prueban serum porque lo vieron en TikTok y funcionó, pacientes que preguntan a inteligencia artificial, ChatGPT, que no estoy en contra de eso, yo pienso que la inteligencia artificial es nuestra mejor aliada. ChatGPT hoy en día es mi secretario personal. Sí, es que nosotros tenemos que apalancarnos en estas herramientas para poder obtener los mejores resultados. No podemos ir en contra de la corriente. ¿Ok? Entonces yo utilizo ChatGPT hoy en día literalmente como una persona, como un elemento, una herramienta que me ayuda a mí a hacer procesos que pueden ser automatizados de una forma más rápida, pero no dejo que interfiera en mi criterio médico, ¿entiendes? Entonces muchísimos pacientes llegan y me dicen, es que le pregunté a ChatGPT. ChatGPT no te va a dar la respuesta claro. acertada, créeme. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Hoy en día, de hecho, la mayoría de las compañías están pagando a médicos para que entrenen a herramientas de inteligencia artificial, y esto lo vamos a ver en 10, 15 años, porque Ujú. se dan cuenta que cometen errores, o sea, como la palabra lo dice, una inteligencia artificial. Entonces, nada, nos llegan así ese tipo de casos. Me llegan muchos pacientes que consultaron con ChatGPT, me llegan pacientes que tomaron suplementación por ellos solos, me llegan pacientes que cometen muchos errores. La verdad, la mayoría de las veces el 70% de las veces de los casos que me llegan es pacientes que cometieron errores haciendo algo Ujú. y que debido a esos errores vienen a la consulta. Ujú, ujú. Sí, mira, por ejemplo, para el que está escuchando o la que está escuchando, Ajá. para que no se sienta solo o sola, yo he cometido muchos errores. Yo. Pero Yo he cometido. yo, y yo, Sí, y yo, sí, sí. y yo Y también. Y uno está en constante conocimiento y en constante aprendizaje sí, en este mundo, sí. porque es lo que te digo, también es una ciencia que está en evolución, se está descubriendo y vamos a ver muchísimos cambios.